Hola amigos, te saluda Ricardo Contreras. Te quiero enseñar un tip sobre Power BI, cómo seleccionar los top productos, los top países, los top ítems, los top valores de mayor importancia, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, aquí tengo países, ¿no? No importan los datos ahorita, tengo países, pero están muchos, ¿sí? Están muchos. Yo quisiera los top 5. Y acá hay más de 30. Yo quisiera los top 10, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos el gráfico, ¿verdad? Seleccionamos el gráfico, nos vamos a donde están los datos y nos vamos a filtros, ¿sí? En filtros, ¿sí? Tenemos una opción. En este caso yo voy a filtrar por área geográfica, ¿verdad? Y tengo esta opción, Top N, ¿sí? Los Top N, es decir, los de mayor importancia. N, el número de valores que tú quieras, Top N. En este caso, yo puedo escoger los top en valores superiores o en valor inferior. En este caso, yo voy a coger los top países, los top principales países, para visualizarlos mejor, los top 5, ¿sí? Ok, ¿en base a qué? Aquí necesitas poner que los sortee, los ranquee, los top 5 en base a algún valor. Nos vamos a área geográfica y digamos que lo queremos rankear por ingresos. Lo arrastramos, ¿sí? Y no te olvides de aplicar el filtro. Fíjate bien acá este gráfico, el de la izquierda, ¿sí? Y tenemos los top 2, 4, 5, ¿ok? Acá mismo tenemos unos países. Yo quiero los top 10. Me voy aquí, me voy al filtro, ¿sí? Área geográfica, y me voy a top N. Digamos que quiero los top 10. Me voy acá, los top N superior 10. ¿En base a qué? A los ingresos también. Ingresos, ¿dónde estás? Ingresos, ¿sí? Y lo arrastramos aquí donde dice valor, es decir, es la variable en la cual va a utilizar Power BI para arrancar los países, ¿sí? No sucede nada hasta que yo ponga aplicar filtro. Y tengo los top 10 países. Acá tengo otro ejemplo. Acá son empresas. Tengo muchas empresas. Y yo los quiero filtrar por las top 10. Top 10 empresas. Cojo el gráfico, me voy a filtros, me voy al nombre, porque son el nombre de la empresa es la variable, le escojo top superior 10. ¿En base a qué valor? Me voy aquí en base a los ingresos. Arrastro el valor y aplicar filtro, ¿sí? Y así puedes visualizar de mejor manera con esta herramienta de Top N en Power BI. Suscríbete al canal, compártelo. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.